Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre un tema sumamente importante dentro de lo que es evaluación psicológica y psicométrica, que es la evaluación del coeficiente intelectual. Primero, pues debemos tener muy claro el coeficiente intelectual, CI en español o con sus siglas de inglés como IQ, pues prácticamente es este valor numérico cuantitativo que representan directamente el nivel de inteligencia general de una persona en comparación con la población de su misma edad. Debemos tomar muy en cuenta que este coeficiente intelectual evalúa algunas áreas, algunas habilidades cognitivas, como son la comprensión verbal, la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento, el razonamiento lógico y fluido, y además también habilidades visoespaciales. Entonces, nosotros debemos tomar muy en cuenta que este puntaje como tal nos va a proporcionar información sumamente importante del cómo una persona piensa, cómo aprende, cómo resuelve problemas y también cómo se adapta a su entorno. Miren, esto es sumamente importante para poder determinar también en procesos dentro de las diferentes áreas de la psicología de evaluación, intervención y acompañamiento también en dificultades emocionales, en dificultades cognitivas, de aprendizaje, seguimientos laborales y un montón de cosas que ya lo vamos a ir viendo a lo largo de este video, ¿sí? Debemos tomar muy en cuenta que el coeficiente intelectual no es un concepto nuevo, no es algo que se hace en los últimos tiempos. De hecho, el concepto se originó directamente en la psicología y de hecho como base principal o inicios como tal de la psicometría, inicialmente por Binet y por Simon, que fueron psicólogos investigadores del siglo XX que pues prácticamente tomaron como este inicio del poder evaluar la capacidad cognitiva de una persona, ¿no? A lo largo de los años, pues, hemos tenido diferentes escalas que nos permiten evaluar un coeficiente intelectual, desde quizá en la antigüedad conceptos de la inteligencia hacia la lógico-matemática o hacia conceptos que son mucho más fácticos y como bien sabemos, con el inicio incluso de, o más bien con el hecho de las inteligencias múltiples, con el aparecimiento de las inteligencias múltiples, pues también hay un cambio en lo que es la evaluación de coeficiente intelectual, que no se va únicamente al estudio de la evaluación de las ciencias fácticas, sino que en realidad abre un campo a todos los aspectos como tal de la inteligencia. Como les decía hace un momento, el hecho del cómo se piensa, cómo se aprende, cómo se resuelve problemas, cómo se adapta una persona al entorno. Es así como a nivel mundial, pues prácticamente hoy por hoy, una de las escalas que más uso tienen son las escalas de inteligencia de David Wessler, debido sobre todo a la solidez teórica como tal que éstas tienen y también al respaldo científico que pues abarca esta escala, ¿no? Debemos tomar muy en cuenta que aquí en Ecuador prácticamente las escalas de inteligencia de Wessler son las más reconocidas, ya que cuentan con baremos y con estandarización actualizados para Latinoamérica. Es así como países como México, Colombia, Argentina, Chile, Perú y nosotros como Ecuador pues las estamos utilizando, ¿sí? Debemos tomar muy en cuenta que hoy por hoy las escalas de inteligencia de Wechsler pues están avaladas y utilizadas por nuestro Ministerio de Salud Pública. De ahí también la importancia del que nosotros como psicólogos o quienes estamos estudiando en este momento psicología como futuros psicólogos, pues podamos conocer sobre estas escalas, aprender a aplicarlas, a calificarlas y pues quizá en nuestra práctica clínica o educativa, organizacional o cualquiera de las áreas que vamos a ver el porqué dentro de cada una de estas, las puedan aplicar, ¿sí? Por otro lado, también estas escalas están siendo utilizadas en instituciones educativas, tanto públicas como privadas, en centros de evaluación neuropsicológica y psicológica, en equipos de orientación vocacional y profesional, en selección de personal, en algunos de estos campos de la psicología, ¿no? El día de hoy vamos a ver nada más una introducción rápida
a lo que son las escalas de inteligencia, ¿sí? Debemos tomar en cuenta que Wechsler tiene 4 escalas de inteligencia que se aplican según la edad de cada una de las personas y tiene como esta división de escalas por rangos de edad. Es así como tenemos nosotros la escala de inteligencia WIPSI 4 hoy por hoy, que corresponde a la escala para preescolares. Es la escala de inteligencia de Wechsler para preescolares. ¿Sí? Esta escala se aplica de los 2 años, 6 meses a los 7 años, 7 meses. Está usada directamente a niños en etapa escolar y primeros grados de educación básica. Les hablo desde mi experiencia como neuropsicóloga. Yo no suelo utilizar la escala de WIPSI a no ser que sea estrictamente necesario y más que nada cuando se busca evaluar o afirmar altas capacidades, que es donde nos puede dar ya un tentativo de cómo están las habilidades cognitivas de un niño y que por ende podemos tener ya una idea de que se va encaminando hacia un desarrollo sobre lo que se espera para su edad. ¿Por qué no lo hago en casos quizá de discapacidad o de una presunción de una discapacidad o de cualquier otro tipo de trastorno? Nosotros debemos tomar en cuenta que desde el punto de vista neuropsicológico, los niños tienen la capacidad de desarrollar sus habilidades y destrezas a través de la neuroplasticidad cerebral y de esta multiplicación de neuronas, de sinapsis a través de la sinaptogénesis, la neurogénesis hasta los 6 7 años. Entonces, miren cómo al evaluar quizá con WIPSI un coeficiente a los 4 años, muy posiblemente, pues miren, tenemos todavía 2 años de desarrollo del sistema nervioso que puede adaptarse a cambios, que puede aprender, que puede generar mayor habilidad y destreza. Y de cierta forma marcar ya un contexto de discapacidad de un niño tan pequeño sin haberle dado la oportunidad de haberse estimulado, de haber tenido terapias, de haber sido integrado al sistema escolar, pues es bastante complejo. Al menos yo desde la práctica clínica en neuropsicología no lo recomiendo. Son muy pocos los casos en los cuales yo evalúo con WIPS. Como les digo, prácticamente para determinar en algunos casos habilidades sobre lo esperado para su edad a nivel cognitivo, ¿no? Por otro lado, tenemos WIS5, que esta sí es la que más se aplica dentro del campo, sobre todo de la neuropsicología. Esta escala va desde los 6 años hasta los 16 años, 11 meses. Si bien tenemos un rango en el que, pues, de entre los 6 años a los 7 años, 7 meses, se puede aplicar o bien WIPSI o bien WIS. Yo eh, considero desde mi práctica clínica esperar a que los niños tengan 6 años. Una vez que el niño tiene 6 años, aplicamos la escala de Wechsler para niños, que es el WIS 5, y pues con eso se determina ya sea altas capacidades, coeficiente intelectual o contextos incluso de discapacidad, pero esperar al menos hasta este punto, ¿no? Esta escala de evaluación que es para niños y para adolescentes es la que más se usa, sobre todo por el diagnóstico diferencial con otros tipos de trastornos también, ¿no? Posterior a esto, tenemos la escala de inteligencia para adultos, WISE 4, ¿sí? El WISE 4, en cambio, está estructurado para una edad de 16 años, 11 meses hasta los 85 años, ¿sí? Este pues se usa directamente para adolescentes mayores, para adultos, para sobre todo la orientación vocacional, para el área clínica, para determinar capacidad cognitiva y pues en diferentes usos también, ¿no? Pero este es directamente para adultos. Los baremos van en este rango de edad. Y luego tenemos una escala que es sumamente importante e interesante, que es la escala no verbal de Wechsler. Esta, pues prácticamente se utiliza para personas de diferentes edades, desde niños hasta adultos, pero que tienen dificultades con el lenguaje verbal. Esto es para la población sorda, para población bilingüe o para población que tiene cualquier otro tipo de barrera comunicativa que impida como tal evaluar un coeficiente intelectual. En la práctica como tal, esta se ocupa entre la comunidad sorda y sobre todo el trastorno del espectro autista. Es donde más utilizamos la escala no verbal de Wechsler. ¿Sí?
Y pues bien, toda esta evaluación de coeficiente intelectual, ¿qué nos va a permitir? Diagnosticar dificultades de aprendizaje, dificultades intelectuales, altas capacidades, poder generar el diagnóstico diferencial entre trastorno del espectro autista, trastorno de déficit de atención e hiperactividad y entre otros trastornos del neurodesarrollo también. Determinar si un niño, por ejemplo, necesita adaptaciones curriculares o quizá apoyos dentro de del área escolar sobre todo, nos va a ayudar también para guiar procesos de intervención terapéutica a nivel familiar, a nivel pedagógico, a nivel clínico. Nos va a ayudar también a apoyar decisiones educativas, laborales, personales. Nos va a ayudar para la selección de personal. En algunas instituciones se toman ciertos rasgos de coeficiente intelectual, sobre todo encaminados al perfil de un puesto. Y así tenemos algunos beneficios, si lo vemos así, del coeficiente intelectual aplicado a diferentes campos de la psicología. ¿Sí? Entonces, miren qué importante es conocer cada una de estas escalas, ¿verdad? Conocer todo lo que se puede evaluar y que por ende también el enfoque que le podemos dar a estas evaluaciones. Ahora bien, vamos a revisar cómo nos podrían ayudar, por ejemplo, esta evaluación o el por qué evaluar dentro de cada una de las áreas de la psicología, ¿sí? Y vamos a empezar con la neuropsicología o la psicología infantil, ¿sí? Permítanme, les comparto otra pantalla desde el coeficiente intelectual en la infancia o desde el punto de vista neuropsicológico también, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del coeficiente intelectual en la infancia, debemos tomar muy en cuenta que desde la práctica clínica y como parte de la psicometría, se evalúa el coeficiente intelectual por estos rasgos o características, sobre todo encaminados a la psicología infantil y a la neuropsicología. La evaluación del coeficiente intelectual es como la herramienta más importante dentro de la práctica clínica infantil porque debemos tomar muy en cuenta que no se trata únicamente de medir o de evaluar la inteligencia, sino de comprender cómo el niño piensa, aprende, se adapta y se relaciona con su entorno. Por ende, esto nos va a permitir identificar em, su identificar alteraciones dentro del desarrollo cognitivo, guiar diagnósticos clínicos diferenciales, prever el pronóstico incluso evaluativo del niño, evolutivo, perdón, del niño. Nos va a ayudar también a diseñar intervenciones terapéuticas ajustadas a las necesidades como tal de cada uno de los niños, ¿no? ¿Por qué es importante el CI? Vamos a tomar en cuenta dentro de cada uno de los trastornos que nosotros nos vamos a encontrar. Empecemos con el trastorno del espectro autista. Nosotros ya conocemos que el autismo como tal es un diagnóstico bien complejo y además heterogéneo. Entonces, prácticamente, si bien es cierto, el CI no define un autismo, el CI no nos permite determinar si el niño tiene o no tiene autismo, pero sí nos permite tener el perfil clínico y las necesidades de apoyo de un niño. Tomemos en cuenta que dentro del trastorno del espectro autista, nosotros tenemos que determinar el nivel uno, 2 o 3 en cuanto a los comportamientos restrictivos. Debemos 1, 2 y 3 nomás, nada más, perdón. También vamos a ver el nivel uno, 2 y 3 en cuanto a las dificultades del lenguaje. Y además, para un diagnóstico completo del trastorno del espectro autista, nosotros debemos determinar si viene con altas capacidades, sin discapacidad intelectual o con discapacidad intelectual asociada al trastorno del espectro autista. ¿Sí? Entonces es sumamente importante evaluar el coeficiente intelectual para distinguir como tal la característica del niño o del trastorno que el niño en este caso tiene.
Si nosotros, por ejemplo, evaluamos a un pequeño con trastorno del espectro autista y evaluamos coeficiente intelectual y el coeficiente intelectual nos da que el niño tiene un CI menor a 69 y que por ende tiene ya una discapacidad intelectual, sea del nivel que corresponda, pues prácticamente esto nos determina qué tanto apoyo va a necesitar el niño. Si la discapacidad intelectual es leve, pues muy posiblemente va a necesitar un grado menor de apoyo a un apoyo quizás significativo y estrategias más estructuradas. Si el coeficiente intelectual, por ejemplo, está en, no sé, en un puntaje de 25, 26 que nos daría una discapacidad grave. ¿Sí? Entonces, en sentido, esto es sumamente importante, identificar el coeficiente intelectual. Si en cambio viene sin discapacidad intelectual entre un coeficiente intelectual de 70 a 109, pues eso implica que el niño va a poder desenvolverse de una forma adecuada en los ambientes académicos, con una adecuada intervención o con adaptaciones curriculares que vayan encaminados a los signos y síntomas dentro de la comunicación y dentro de los patrones restrictivos de conducta. Por otro lado, si en cambio el niño tiene un coeficiente superior a 110, que ya nos da habilidades cognitivas sobre lo esperado para su edad y muy posiblemente también ya altas capacidades, pues prácticamente eso implica que hay que trabajar directamente con las dificultades emocionales, las dificultades conductuales, debido a que en la capacidad cognitiva o en el aprendizaje, pues el niño va a ir incluso sobre la media de lo que se espera para su edad. Entonces, miren qué importante es conocer este proceso, determinar que en el trastorno del espectro autista es muy importante conocer el coeficiente intelectual como tal, ¿sí? Por otro lado, vamos con el TDAH. El TDAH, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que tiene tres síntomas importantes: inatención, hiperactividad e impulsividad. ¿Por qué evaluar el coeficiente en el TDAH? Porque debemos tomar en cuenta que una de las pautas diagnósticas del TDAH nos dice que el TDAH no se explica mejor por ningún tipo de déficit intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Que el TDAH no tiene déficit intelectual, no tiene dificultad intelectual. Por ende, los niños con TDAH, la mayoría de ellos tienen un coeficiente intelectual entre promedio y también hacia superior, hacia altas capacidades también. Entonces, aquí debemos tomar muy en cuenta que si el CI, el coeficiente intelectual de un niño, que tiene todos los rasgos, signos y síntomas de TDAH y su coeficiente intelectual es menor a 69, pues todas las dificultades de hiperactividad, de impulsividad, de inatención, pues se explican mejor por una discapacidad intelectual, más no como el TDAH. Así que si el TDAH tiene menos de 69 en coeficiente, ya no es TDAH. Tomen en cuenta esto, ¿no? De igual forma, pasa con los trastornos del aprendizaje. Los trastornos del aprendizaje encaminados a la lectura, la escritura, al cálculo, lo que antes se conocía como dislexia, disgrafia y discalculia, y que hoy por hoy son trastornos del aprendizaje con implicación a la lectura, con implicación a la escritura y con implicación al cálculo, de la misma forma. El coeficiente intelectual es normal o superior. Si el coeficiente intelectual es menor a 69, por ende se explica mejor con una discapacidad intelectual. Si un niño, por ejemplo, tiene un coeficiente intelectual de 53, implicaría que tiene una discapacidad intelectual moderada. Un niño con dificultades para aprender como tal, o con la dificultad cognitiva como tal, es lógico que no va a lograr leer, escribir y calcular como la media o el rango de su grupo etario. Y no porque tenga un trastorno del aprendizaje, sino porque la discapacidad intelectual como tal genera estas dificultades. Entonces, cuando nosotros tenemos a un niño con dificultades en estas habilidades académicas, realizamos coeficiente intelectual. Si es menor, pues hablamos de una discapacidad intelectual y que por ende el aprendizaje no está siendo igual al grupo etario.
Pero si por lo contrario el coeficiente nos da sobre 70, que implicaría dentro de un coeficiente, si bien dentro de la normalidad o superior incluso, estamos hablando de que las dificultades como tal están focalizadas directamente a estos procesos neuropsicológicos específicos que pueden ser decodificación fonológica, procesamiento auditivo, memoria verbal, automatización del cálculo, que son directamente signos y síntomas de un trastorno del aprendizaje. La evaluación de este coeficiente intelectual lo que nos va a permitir es descartar esta discapacidad intelectual y establecer el diagnóstico diferencial. Y así pues se podrán hacer adaptaciones curriculares de una forma adecuada según el caso y según las características del niño también, ¿no? Otro contexto sumamente importante son los trastornos del lenguaje. Cuando nosotros tenemos un trastorno del lenguaje que puede ser expresivo al momento de hablar, receptivo al momento de comprender o mixto si tiene los dos, debemos tomar muy en cuenta que los niños con trastornos del lenguaje suelen tener un coeficiente intelectual igual, promedio y hasta incluso alto. Pero ¿qué es lo que pasa? La limitación a nivel verbal como tal nos puede dar que en una evaluación de coeficiente intelectual, por ejemplo, con un WIPS o con un WIS, nos puede dar un coeficiente bajo y esta vez es una discapacidad. ¿Por qué? Supongamos, en la escuelita, cuando los niños van a inicial 1, 3 años, les hacen una evaluación de funciones básicas. Si el niño no responde a lo verbal, le van a poner como que no tiene la habilidad y por ende va a tener una puntuación baja. Y no porque el niño no sepa que este color es el color amarillo, sino porque no lo pudo expresar y como no lo habló, no lo expresó, muy posiblemente nos puede dar una dificultad. Tomemos en cuenta que muchas de las áreas de WIS, que ya lo conoceremos después, tienen la parte verbal, tienen como esta parte de la expresión verbal. Y si en expresión verbal o en la comprensión verbal como tal tenemos un puntaje bajo, nos da un coeficiente bajo y por ende un falso indicador, a veces incluso de una discapacidad intelectual. Importante, niños con trastornos del lenguaje, evaluamos con la escala Wessler no verbal para evitar sesgos en la evaluación y por ende no tener falsos indicadores de un coeficiente intelectual bajo. ¿Qué es lo que nos va a permitir evaluar el coeficiente intelectual? Determinar si estas dificultades que está teniendo el niño se deben directamente a las dificultades propias del lenguaje o si por lo contrario están asociadas a una discapacidad intelectual, a un trastorno del espectro autista o a cualquier otro tipo de característica. Y esto nos va a permitir también ajustar la intervención. No es lo mismo dar una terapia de lenguaje, por ejemplo, a un niño sin ninguna dificultad intelectual que a un niño con discapacidad intelectual. El proceso tiene que ser diferente y ahí pues los terapeutas del lenguaje tienen diferentes ramas y áreas también de intervención, ¿sí? Y pues tenemos el tema ya como tal de la discapacidad intelectual. Cuando nosotros hablamos de la discapacidad intelectual o como ahora se lo conoce el trastorno del desarrollo intelectual, pues hablamos también de esta clasificación a través también del coeficiente intelectual. Si nosotros tenemos un coeficiente intelectual de 70 para arriba, pues prácticamente está dentro de los parámetros de un promedio bajo, promedio, promedio alto y luego ya vienen altas capacidades. Pero dentro de la normalidad, pues prácticamente tenemos esos rangos, ¿no? Tenemos también ya la discapacidad como tal, una discapacidad intelectual leve en un coeficiente de 50 a 69, una discapacidad moderada de 35 a 49, una discapacidad grave de 20 a 34 y una discapacidad profunda con un coeficiente intelectual menor a 20. Hace un momentito creo que les hablé de una discapacidad moderada con coeficiente de 53. Ya le vemos que está en leve, no en moderada, ¿no? Me en cuenta nada más. En el diagnóstico como tal, el diagnóstico de una discapacidad intelectual no se hace únicamente con coeficiente intelectual, ¿no? Si bien es una quizá estructura como para marcar esta parte, no solo
se marca esto. También hay que incluir una evaluación que tenga que ver con habilidades adaptativas, con la parte social, la parte académica, una evaluación personal también. Entonces ahí sí determinamos, pero al menos el CI nos aporta como este marco cuantitativo de la evaluación como tal para una discapacidad, ¿no? Y además, no solo dentro de lo que es el coeficiente intelectual marcamos una discapacidad, también hay algo que se conoce como inteligencia limítrofe. Esto significa que es como una frontera intelectual, como se le determina también, ¿no? Cuando el coeficiente intelectual está entre 70 y 75, pues prácticamente no califica como una discapacidad, pero sí genera dificultades bien amplias. Y pues prácticamente hay también contextos a nivel emocional, como son la frustración, la ansiedad escolar, riesgos de deserción educativa. Así que, por ende, si bien es cierto, no es discapacidad, la inteligencia limítrofe sí necesita eh, intervención, desarrollo. Una detección temprana puede generar que pues el niño, el adolescente, pueda subir ese coeficiente intelectual, salir del rango limítrofe y pues estar dentro de un coeficiente normal, aprendiendo a manejar estas dificultades. Pero por lo contrario, un paciente quizá con un coeficiente de 70 no estimulado y en un ambiente negligente, muy posiblemente tienda a bajar y pues entraría en una discapacidad intelectual leve. Hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y al otro extremo, en cambio, están las altas capacidades. Las altas capacidades hablamos dentro de un coeficiente intelectual superior a 110. Algunos modelos sobre todo exigen que sea más de 120 el coeficiente intelectual para marcar altas capacidades y luego tenemos un umbral más alto que implica la superdotación o sobredotación, ¿no? ¿Qué implica? No siempre un niño con altas capacidades va a tener un buen rendimiento escolar. ¿Por qué? Porque suelen aburrirse, porque pueden desmotivarse, porque pueden presentar conductas disruptivas. Y aquí está el diagnóstico también diferencial en relación a las altas capacidades y al TDAH. ¿Por qué? Por ahí va el camino de estos dos, ¿no? Entonces, prácticamente los niños con altas capacidades también necesitan intervención, requieren estrategias de enriquecimiento, tutorías, necesitan actividades extracurriculares y por ende la evaluación como tal puede identificar este talento, generar un perfil con una intervención adecuada. Entonces, miren qué importante es el coeficiente intelectual, sobre todo en la población infanto-juvenil, que es en la que hemos visto en este momento, ¿verdad? Nos va a permitir generar un diagnóstico diferencial, nos va a permitir tener una intervención personalizada, generar planificaciones educativas, tener monitoreos de los progresos o evitar pérdidas. Vamos a prevenir incluso un diagnóstico erróneo, que si, por ejemplo, determinar que un bajo rendimiento no siempre es un coeficiente intelectual bajo, entonces hay que tomar en cuenta para evitar etiquetas injustas quizá, ¿no? Y sobre todo nos van a permitir una orientación familiar adecuada. Sobre todo, y encaminado en lo que hemos hablado en este momento sobre el coeficiente intelectual en población infanto-juvenil y dentro de este contexto de la neuropsicología, hay que tomar en cuenta que el coeficiente intelectual no define a un niño, pero sí nos ofrece como una guía bien importante para conocer su funcionamiento mental, para poder generar un entorno que potencie sus habilidades y sobre todo nos va a permitir intervenir más que nada de una forma adecuada y en relación al perfil que el niño tenga. Entonces, miren, de ahí parte la importancia de una evaluación en coeficiente intelectual. Eso sería todo dentro de esta área. Ahora vamos a explorar otras áreas.